Anteriormente, vimos como contrario a lo que Eric y Eugene pensaban, en el palacio comenzó a esparcirse el rumor de la enfermedad de Libertia. Entonces observamos a unas personas decir que esa debe ser la razón por la que últimamente la princesa está encerrada en su habitación. Un hombre dice que ha escuchado que su enfermedad envenenaría a todo el imperio si ella no tomaba su propia vida y que esa debe ser la razón por la que aparentemente ella le pidió al emperador que la mate. En otra parte del palacio, una sirvienta llora al recordar cómo la princesa dijo que iba a irse a vivir lejos. De esta forma estos rumores se volvieron un escándalo que circulaba lenta y secretamente en el palacio imperial. Mientras tanto, Libertia disfruta haber tenido un buen día ya que pudo conocer al duque Caín de Eric y abrazar a Eugene, aunque lamenta no tener un calendario para marcar esa fecha tan especial. Tiempo después ella lentamente abre los ojos y tras sentir sus párpados pesados y su mente dando vueltas, se pregunta a sí misma en qué momento se quedó dormida. Es entonces que una sirvienta aparece a su lado y menciona que por fin recobró la conciencia. Libertia le pregunta qué es lo que sucedió y ella le explica que estuvo inconsciente todo el día con la piel pálida y sudando mucho. Nuestra protagonista se sorprende al oír esto y la sirvienta le dice que llamará al médico, y pronto Rox, el médico imperial, llega a su habitación y se arrodilla frente a ella. Libertia lo reprende diciéndole que debido a su edad no debería correr de esa manera y le pide que no se sobreesfuerce. Él le dice que lo tomará en cuenta. Luego ella le pregunta qué es lo que le sucedió. Entonces el hombre explica que parece que su cuerpo no puede soportar grandes conmociones emocionales. Ante esto Libertia se pregunta a sí misma si en verdad tuvo una conmoción solo por ver a dos hombres tan guapos como Cain y Eugene. Sin poder evitarlo ella cubre su rostro mencionando que todo debe deberse a que el día anterior salió. Rox le dice con preocupación que no necesita recordarlo, pero insistiendo ella explica sonrojada que lo que en verdad sucedió fue que el día anterior vio a dos hombres maravillosamente guapos. Al oír esto Rox y la sirvienta se quedan en silencio, y él le dice que no necesita inventar excusas. De repente una voz menciona que ella está diciendo la verdad y vemos a Eugene apoyado en la puerta mientras observa la escena. Libertia se pregunta a sí misma cuándo es que él llegó allí, pero él solo le sonríe a la vez que le guiña un ojo. Rox le pregunta si realmente está diciendo la verdad y Libertia se pregunta internamente si él le guiñó. Eugene solo continúa sonriendo de forma encantadora mientras responde que sí y que la princesa estuvo con él el día anterior. Rox no sabe cómo responder a esto y por otro lado la sirvienta cubre los ojos de Libertia. Nuestra protagonista solo se pregunta qué clase de mirada fue esa. Sin poder evitarlo ella comienza a temblar intentando contener la risa y todos la observan con un poco de preocupación. Rox entonces se dirige a Eugene diciendo que comprende, pero por otra parte Libertia sin poder aguantar más, pregunta si estaría bien que ella descanse un poco y menciona que ya encontrará la manera de controlar las conmociones. Luego vemos como la sirvienta y Rox se retiran y le piden a Libertia que descanse, pero antes la mujer mira a Eugene de mala manera y entonces se le da una reverencia a nuestra protagonista y le dice que también se retirará. De esta forma ella queda sola en su habitación y rápidamente se cubre a sí misma con su manta y comienza a reír por lo ridículo de la situación. Por otro lado, vemos a Eugene con una expresión pensativa. Segundos después la sirvienta le pregunta si ya va a regresar y él le responde que aún no. Entonces ella se gira para mirarlo y le pregunta en un tono serio si en verdad él estuvo con la princesa el día anterior, pero Eugene solo la observa sin responderle. Rox interviene diciendo no entender por qué ambos están actuando tan a la defensiva y les pide que se calmen. Sin embargo, luego Eugene sonríe y menciona que hay algo que debe decirles. Luego de esto vemos a Libertia suspirando y se nos cuenta que debido a que Rox le pidió que se tomara un par de días libres, ella no tuvo más remedio que encerrarse en su habitación. Entonces menciona que solo comerá un poco y luego volverá a dormir, pero en ese instante oye una voz fuera de su habitación y ella se pregunta a sí misma si acaso está imaginando cosas, ya que creyó oír la voz de Eugene. Pero para su sorpresa él aparece en su puerta justo en ese momento. Ambos se miran unos segundos y luego la expresión de Eugene se oscurece, entonces él menciona que ella no se ve muy bien y que llamará al médico. Ella se queda sin saber qué decir y se sorprende de que su cuerpo sea tan frágil ya que creyó que se estaba recuperando bien. Rápidamente le pide a Eugene que se detenga y le explica que Rox ya estuvo allí y ya le dio su medicina, por lo que le dice que no necesita preocuparse. Ante esto él le responde que aún así cree que lo mejor sería llamar al médico. Sorprendida por su insistencia, Libertia sonrojada le da las gracias por preocuparse tanto, internamente agradece la existencia de un hombre tan espléndido como él. Luego ella le pregunta qué es lo que lo trajo hasta allí. Eugene en cambio le pregunta si ella se siente incómoda por su visita,
pero rápidamente ella le dice que no y que en realidad está preocupada de que le esté causando problemas. Internamente ella se pregunta si en verdad él fue hasta allí solo para darle una visita. Al oírla, Eugene pregunta si con problemas se refiere a que él se irá del castillo pronto. Ella le responde que sí, admite para sí misma que quiere que el tema de Eugene y Cain se solucione lo más antes posible, ya que no quiere que terminen igual que en la historia original. Eugene solo se queda pensativo unos segundos y dando una reverencia le pide que lo disculpe. Ella le responde que no es problema. Tras esto él la mira atentamente cuando ella le pide con una sonrisa que se cuide. Por otro lado, en la cocina del palacio, Rini le pregunta a Theo, el chef, dónde está la comida de Su Alteza. Él le dice que pronto estará lista, pero que debe esperar un poco. Luego él le pregunta por qué sigue yendo hasta allí y ofendida ella le responde que solo le preocupa que él cometa un error. Theo en cambio le dice que nunca haría algo así y le pregunta si acaso no sabe lo aterradora que es la princesa. Ella le responde que lo sabe y piensa en cómo debido a los rumores sobre Libertia, los sirvientes temen servirle. Theo menciona que estará en problemas si ella es la que comete un error con la princesa, pero ella le responde que ya cometió errores y le cuenta cómo una vez pisó su vestido sin querer, y que así también lo hizo al día siguiente. Preocupado él le pregunta cuántas veces sucedió eso y cuando ella no le responde él sugiere que quizás ella ya está muerta y es un fantasma, pero la chica explica que la princesa no se molestó con ella. Él pregunta sorprendido si en verdad están hablando de la misma persona y ella le dice que los rumores sobre Libertia son muy exagerados. Internamente piensa que la princesa no es mala, sino que es indiferente como se esperaría de cualquier miembro familiar imperial, y que ella nunca presenció algo tan cruel como dicen los rumores. También piensa en cómo si bien cometió muchos errores, la princesa nunca perdió la paciencia con ella. Además, recuerda cómo otra sirvienta llamada Arene le dijo que solo creyera en lo que viera y que Libertia solo era una persona solitaria y que debían servirle correctamente. Entonces Theo la saca de sus pensamientos preguntándole a qué se refiere con que los rumores son una exageración y Rini explica que de hecho la princesa es una persona muy amable, por lo que le pide entre susurros que no se preocupe por ella. Él pregunta qué es lo que dijo al final ya que no pudo oírla bien y ella evita el tema, pero menciona que de igual forma servir a la princesa es su responsabilidad y le pide que solo se apresure en preparar la comida. Luego de eso vemos un plato vacío y a Libertia agradecerle a Rini por la comida. La sirvienta menciona que no es nada y que se sienta libre de llamarla cuando necesite algo. Nuestra protagonista observa cómo ella se va y detrás Eugene menciona que ella parece ser una sirvienta muy servicial, ella le da la razón. Tras eso se nos cuenta que él ha estado visitándola, incluso recordándole la hora en la que debe tomar su medicina y ella le agradece por ser tan atento. Internamente piensa en cómo últimamente él ha sido más amable con ella de lo habitual. También recuerda cuando ella le expresó su afecto a Eugene y él le respondió con una sonrisa que estaba actuando de manera casi desesperada solo por un amor no correspondido, pero menciona que dado a que él es una buena persona podía entender por qué ella se sentía de esa manera. Ante esto ella solo pensó no poder seguir lidiando con sus bromas. A pesar de eso menciona para sí misma que fue gracias a él que no se aburrió tanto durante su recuperación. Luego él le dice que la atmósfera en el palacio ha cambiado un poco recientemente y que los sirvientes parecen estar más cómodos. Ella se sorprende de eso, internamente piensa que esas son buenas noticias, ya que es su oportunidad de cambiar la reputación de su personaje. Con una sonrisa responde que aquello es un alivio, pero luego nota la forma en la que Eugene la observa con toda su atención y ella se sonroja ante esto pensando que ya podría morir feliz. Entonces él pregunta si sucede algo y ella le responde que no es nada. Él continúa diciendo que quizás todo eso se deba a que ella ha cambiado y ella piensa en cómo eso es obvio ya que no es la verdadera Libertia. Tras unos segundos en silencio, Eugene le pregunta si podría solicitar regresar a trabajar como su guardia. Libertia se sorprende mucho por esto y sin entender sus razones le pregunta por qué él querría eso de nuevo. Eugene solo le responde diciendo que su corazón fue conmovido. Libertia se emociona al oírlo, pero rápidamente se recuerda a sí misma que debe calmarse. Ella le pregunta a qué se refiere con eso y ante esto Eugene solo pregunta si acaso no tiene permitido sentirse así, ella duda en cómo responderle. Pero al observar su expresión de cachorro herido rápidamente ella le dice que no quería decir eso y que en verdad está muy agradecida. Eugene menciona estar feliz de escuchar eso y ella solo piensa en lo gratificante que es verlo sonreír. Sin embargo, Libertia menciona que si él se involucra con ella es probable que no tenga mucho tiempo para él, pero Eugene responde que de todas formas debe servir un periodo fijo en el palacio y un año no sería un problema para él. Ella piensa en su plan de dejar aquel lugar dentro de 3 meses y en que no desea dejarlo a él solo allí, ya que la historia podría volver al camino original.
Entonces se le ocurre la idea de llevar a su sirvienta y a Eugene como sus escoltas. Por lo que finalmente Libertia lo acepta de vuelta y menciona con nerviosismo que pareciera que él estuviera jurando protegerla. Eugene con una sonrisa comienza a decir algo, pero es interrumpido cuando Libertia tose y sangre sale de su boca. Rápidamente ella se voltea y le dice que lo mejor es que él se vaya, pero en un tono preocupado Eugene le dice que irá a llamar al doctor. Ella le pide que no lo haga, pero él insiste en que ella lo necesita. Sin embargo, dándole la espalda, Libertia le pide que por favor se vaya y le dice que de igual forma aquello no es nada. Al oír esto Eugene aprieta uno de sus puños y pregunta a qué se refiere con eso. Ante esto ella le responde limpiando su boca que aquello pasa seguido y que no es algo serio, luego mirándolo con una sonrisa le pide que pretenda no haber visto nada de eso. Eugene parece querer decir algo, pero en cambio le responde que está bien y le pregunta si no hay algo que ella necesite. Rápidamente ella le responde que no y le pide que vuelva con cuidado, él le dice que así lo hará. Esa misma noche vemos como Libertia sentada en su escritorio continúa con su plan y piensa en cómo cuando se vaya del palacio quiere llevar a alguien más además de Eugene. Con la idea de tomarse su tiempo para pensarlo bien, menciona que no cree que Cain necesite ser salvado, ya que incluso si está preocupada por él sigue siendo un duque y el peligro de morir a manos del príncipe heredero es pequeña. Sin embargo, el verdadero problema estaría en si Cain se enamora de Ariel como en la historia original. Decide que todo lo que necesita hacer es impedir que él escuche unas palabras de Ariel y se nos revela que se refiere a una escena en la que la protagonista le dice algo a Cain, y al oírla él rápidamente queda perplejo a la vez que se enamora completamente de ella. Sin embargo, no se nos revela qué es lo que le dijo. Libertia piensa que si previene eso, él podría seguir sintiéndose atraído por Ariel por otras razones, pero por lo menos no caerá profundamente enamorado de ella en un amor que nunca fue correspondido. Luego recuerda a Erace, el tercer personaje masculino secundario de la historia, quien estaba loco e incluso llegó a decir que deseaba ver a Ariel llorar. Pero a pesar de su espíritu libre y de que incluso dijo que nunca moriría, al final salva a Ariel y termina siendo asesinado. Sin embargo, ella concluye que si logra que se reduzcan sus interacciones con Ariel, logrará salvarlo y en todo caso, ella también podría hablarle a Daniel el amigo de Erace, y decirle que él morirá si pasa tiempo con ella. Luego Libertia piensa en Iene, quien renuncia a su amor por el príncipe heredero por Ariel, y por otra parte también estaba Jane, quien bebe veneno en lugar de Ariel para salvarla. Menciona no estar segura de cómo ayudarlas, pero decide que todavía tiene tiempo para pensarlo mejor y termina su dibujo donde concluye quiénes serán los personajes a los que tendrá que ayudar. Ya con eso decidido Libertia se recuesta en su cama y menciona que ya al día siguiente cuando su recuperación termine, intentará que Eugene y Cain se vuelvan más cercanos y así evitar que ambos lleguen a tener un duelo. Luego de eso vemos a las sirvientas limpiando el castillo mientras Eugene las observa y piensa en cómo ciertamente el ambiente ha cambiado desde que llegó allí. Entonces una sirvienta aparece frente a él y le pregunta si la estaba buscando. Él le dice que sí y luego de disculparse por haberla interrumpido le pregunta si acaso algo pasó en el castillo recientemente. La mujer responde que no y pregunta si eso es de lo que sentía curiosidad. Ante esto él menciona que solo creyó que dado a que pronto volvería debería estar al tanto de cualquier cosa. Ella le responde que, como escolta de la princesa, debería ser suficiente para él ver todo eso por su cuenta y por último se despide de él diciéndole que espera su colaboración. Eugene la observa mientras se va y menciona para sí mismo que solo quería saber cuánto sabía ella sobre la situación de la princesa, pero al final ella no compartió esa información con tanta facilidad. Sin embargo, él sonríe ante esto ya que después de todo es bueno que ella sea tan leal. Entonces él recuerda a Libertia y como la vio toser sangre y su expresión cambia al pensar en que aquello no es una buena señal, además admite estar preocupado por la salud de la princesa. Mientras camina menciona internamente estar sorprendido de cómo ella actuó de una forma tan tranquila, casi acostumbrada a todo aquello. Pero feliz de que ella lo aceptara de vuelta, decide que debe empezar a trabajar con Rox rápidamente. Es entonces que la recuerda de nuevo y menciona que cada vez que piensa en ella lo primero que viene a su mente es que desea protegerla, y para eso debe hacer todo lo que pueda. Tras esto vemos como Eugene abre una puerta y frente a él observa a Rox junto a un chico y al duque Cain. Rox menciona que ha llegado justo a tiempo y con una sonrisa falsa Eugene le pregunta si acaso antes no tenía un compromiso con él. Ante esto el hombre solo explica que ya iba a llamarlo. Luego Eugene se dirige a Cain y le pregunta si estará trabajando con ellos. Él le dice que sí y que de hecho tomó vacaciones. Eugene se sorprende por esto, ya que por lo que sabe él y la princesa solo se han visto una vez. Tras pensarlo mejor supone que quizás Cain solo los está ayudando porque no le agrada el príncipe heredero,
pero aún así no entiende por qué él está allí. Por otra parte, Rox dice que será mejor que inicien y explica que primero deberán centrarse en que la princesa Libertia se recupere, y segundo, en encontrar una manera de lograr que ella no sufra tanto su enfermedad. Luego le pregunta al duque Cain si acaso no tenía una idea sobre eso y él le responde que sí, entonces él explica que de hecho puede manipular maná libremente a través de su cuerpo y realiza una pequeña demostración. Ripley menciona que, al contrario de su maná de luz, el maná de Cain es oscuro y pregunta si acaso eso es poder divino y él le confirma que sí. Eugene se sorprende por esto y le pregunta al duque si acaso está sugiriendo mezclar su maná y al recibir un sí, él menciona que quizás sí puedan encontrar la manera de aliviar los síntomas de la princesa antes de lo que esperaban. En otra parte del palacio, Libertia en su oficina piensa en cómo no ha podido ver a sus apuestos hombres por 2 días enteros y pregunta cómo eso es posible. Internamente menciona que parece que la dejaron atrás y se molesta al recordar cómo Eugene le había dicho que quería regresar. Por último, se pregunta si acaso ellos ya no la necesitan. Luego vemos a Libertia caminar por todo el castillo lamentándose al no encontrarlos. Tras eso, sentada en los jardines, ella se pregunta a dónde han ido y menciona que la mejor parte de sus días ha desaparecido. Es entonces que alguien la llama y ella se voltea sorprendida al reconocer esa voz. Entonces Eugene y Cain aparecen delante de ella con una expresión preocupada. Libertia piensa en cómo fue muy inesperado que 2 hombres tan atractivos aparezcan tan de repente y comienza a sentirse mareada. Sin embargo, rápidamente Eugene aparece a su lado y la sujeta antes de que caiga, luego le pide que por favor sea más cuidadosa y ella se sonroja. Por otro lado, Cain se acerca y le pregunta si en verdad está bien y ella le responde que sí. Tras eso Libertia les pregunta por qué es que ambos están juntos. Entonces el duque le responde que fueron hasta allí para ayudarla y le pide que por favor vaya con ellos un segundo. Cuando comienzan a caminar, Libertia menciona para sí misma que aquello es extraño ya que recuerda cómo Cain había rechazado ayudarla anteriormente, y mientras lo observa nota cómo él evita su mirada con lo que parece ser timidez. Ella se sorprende mucho por esto. Con una sonrisa dice para sí misma que al final él sí tiene un lado tierno. Por otro lado, Eugene sonríe y Libertia piensa en cómo nunca esperó que ellos dos trabajaran juntos y que algo así nunca hubiera pasado en la historia original ya que, además del conflicto que el príncipe heredero influenció entre ellos, Cain y Eugene siempre tuvieron personalidades muy opuestas. Libertia entonces se dirige al duque y le pregunta si acaso él no estaba de vacaciones. Rápidamente él le responde que sí y pregunta qué sucede con eso. Ella se sorprende al oírlo puesto que, en el libro original, Cain tomaba vacaciones por primera vez solo para cuidar de Ariel, y no de ella. Libertia solo le responde que no se esperaba eso y Cain sonrojado evita su mirada. Tras unos segundos él le dice que, pese a que no parezca, él sí sabe lo que significa tomarse unas vacaciones y que no necesita mirarlo así. Libertia lo mira sin saber qué decir, pero es entonces que se escucha la risa de Eugene y ella le pregunta qué sucede. Ante esto Eugene solo dice que Cain está actuando como si fuera la primera vez en su vida que se toma un descanso. Libertia suspira ante esto y piensa con alivio que la relación entre ellos está progresando bien sin necesidad de que ella intervenga. Luego de eso ella sonríe y le explica a Cain que no quería decir que no entendiera lo que eran unas vacaciones, sino que solo estaba bromeando y pregunta si acaso lo incomodó. Rápidamente él le responde que no. Tras esto Libertia se dirige a ambos y pregunta qué es lo que han estado haciendo hasta ahora. Entonces Eugene le explica que han descubierto una manera de ralentizar el progreso de su enfermedad. Ella se sorprende por esto. Internamente dice que, si bien logra comprender por qué Eugene le está ayudando, no entiende por qué Cain lo haría. Luego el duque la mira a los ojos y le pide que no se preocupe, ya que la medicina que hicieron para ella no tiene efectos secundarios. Sin poder evitarlo, Libertia le pregunta de forma directa por qué la está ayudando si apenas se conocen. Cain entonces menciona el día en que Rox le habló sobre su enfermedad y la vio detrás de la puerta, y admite que se sorprendió de no ver miedo en sus ojos. Libertia pregunta si acaso debería estar asustada de algo. Internamente piensa en que no tenía razón por la que temer de él y su asombrosa belleza. Sin embargo, Cain comienza a decir que si ella no sintió miedo eso significa que, pero entonces rápidamente Eugene se coloca frente a Libertia en lo que parece ser un intento de protegerla. Sin embargo, Cain continúa lo que estaba diciendo y menciona que pensó que, si ella no le teme a nada, entonces ella podría sentarse en el trono y heredar la corona. Libertia se altera al escuchar esto y piensa en cómo moriría en el acto si aquellas palabras llegaran al príncipe heredero. Por lo que rápidamente ella eleva su voz y dice que no hay manera de que eso suceda. Eugene la observa mientras ella suspira y se dirige al duque de nuevo mencionando que su sueño es vivir libremente. Tras esto le agradece por su ayuda,
pero explica que no está interesada en el trono. Por último le pide que por favor respete sus deseos. Al oírla, Cain solo asiente y le dice que puede entender cómo ella se siente. Sin embargo, explica que ante sus ojos, más que el príncipe heredero, ella parece ser la persona con mejores virtudes para subir al trono. Pero en un tono sombrío le dice que cree en ella y en que además ella sea la indicada para mantener al príncipe heredero bajo control. Consciente de que eso no estaba en la historia original y con la idea de convencerlo de que no es la persona indicada para eso, rápidamente ella le dice que de igual manera pronto se irá del palacio. Cain insiste, pero es entonces que Eugene coloca su mano en su hombro y le dice que ya es suficiente. Un silencio incómodo se hace en el lugar y mientras ambos se miran fijamente, Libertia se pregunta cómo es posible que la atmósfera entre ellos haya cambiado tan rápido. Internamente menciona que eso no era lo que ella quería que pasara. Luego de unos segundos Cain le da una reverencia diciendo que habló de más y le pide que por favor olvide todo aquello. Libertia acepta esto y con la idea de aliviar la atmósfera, ella sugiere que sigan caminando. Él le dice que sí y entonces los tres comienzan a caminar de nuevo. Por otro lado, Libertia piensa para sí misma que con la conversación que tuvo con Cain solo una cosa le quedó clara, lo mucho que Cain odia al príncipe heredero, y recuerda cómo en la historia original nunca se reveló aquel detalle. Cuando ellos llegan a la oficina de Rox no se encuentran con él allí, sino con Ripley, quien resulta ser un colega de Rox y un especialista en hierbas. Con una reverencia él le dice a Libertia estar feliz de que cuente con su cooperación. Luego él le da unas medicinas y entonces comienza a explicarle el tratamiento que le darán, mientras, Eugene a su lado le pide que escuche con atención. A pesar de esto, al final ella no entiende muchas de las cosas que le explican, pero decide pretender que sí. Es en ese instante que de manera repentina, y mientras estaba rodeada por todos en la habitación, ella vuelve a toser sangre y se da cuenta de que ya era el tercer día desde su último recuerdo y otra memoria iba a aparecer. Eugene a su lado se altera al ver esto y rápidamente pregunta si se encuentra bien. Internamente ella se dice a sí misma que debe estar más atenta en seguir los días en los que aparecen sus nuevos recuerdos para evitar todo aquello. Mientras ella se limpia les dice a Eugene y Cain que está bien y que no hay nada de qué preocuparse, por lo que les pide que por favor continúen con lo que estaban haciendo. Por otra parte, Ripley susurra que no sabía que la princesa era una persona tan entusiasta y que es una persona muy admirable, pero Libertia menciona para sí misma que quiere que todo eso termine rápido para poder regresar. Horas después, ya sola, ella se recuesta en su cama cerrando los ojos y con la idea de concentrarse para poder recordar bien la última memoria de Sunny. Es entonces que una Libertia de 6 años aparece en su mente y una sirvienta a su lado le informa que ha llegado algo para ella. Nuestra protagonista piensa en cómo se ve como un ángel y en lo mucho que desea poder abrazarla. Luego ella abre una carta donde la felicitan por cumplir 6 años y al final se ve la firma de una persona llamada Dante Vance. Nuestra protagonista piensa en ese apellido mientras observa cómo ella se sonroja. Se nos cuenta que aquel apellido era de la familia materna de Libertia, pero que luego ella perdería contacto con ellos tras la muerte de su madre, Lysian Vance. Ella se pregunta si acaso a Sunny le gustó aquella carta y es entonces que una Libertia de 6 años con mejillas sonrojadas le pide a su sirvienta Emma que le dé un poco de papel para escribir una carta de respuesta. Volviendo al presente ella piensa en lo tierna que se ve y en lo feliz que eso la hace sentir, pero pronto su expresión cambia al recordar cómo la luz en los ojos de aquella niña se apagarían cuando llegue el día en el que tosa sangre por primera vez y sea consciente de su enfermedad. Menciona no saber cuándo llegará aquel momento, pero que sabe que le dolerá verlo. Sin embargo, se recuerda a sí misma que no debe sentir lástima, ya que es seguro que la Libertia original se enojaría con ella si lo supiera. Luego concluye que dado a que Libertia ya ha recibido la lástima de los demás, lo mejor que puede hacer es trabajar duro por ella. Tras eso piensa en cómo la relación de Eugene y Cain ha mejorado en comparación a lo que sucedía en la historia original y que ya no debería preocuparse tanto por ellos. Entonces menciona que ahora ya podrá centrarse en resolver el problema de Cain. Por otro lado, Eugene observa el cielo y menciona que el día es muy agradable. Entonces piensa en cómo ha pasado tiempo desde la última vez que la ha visto. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos cuando la puerta a su lado se abre y Libertia aparece diciéndole buenos días, luego con una sonrisa menciona que ha pasado tiempo y le pregunta si quisiera que fueran por un paseo, y devolviéndole la sonrisa él acepta. Ella sugiere ir a la biblioteca y Eugene le pregunta qué le parece ir a buscar a Cain. Ella le dice que aquello es una buena idea y menciona que si bien creyó que lo vería más seguido ya que está de vacaciones, lo cierto es que el duque se pasa el tiempo encerrado en la biblioteca y no hay diferencia a cuando él estaba trabajando todo el día.
Vemos como minutos después ambos llegan a la biblioteca del palacio y Libertia sujeta algo en su mano mientras dice que es una persona muy confiable. Ante esto Eugene responde con una sonrisa que está fanfarroneando mucho por solo un pase dorado para entrar a la biblioteca. Libertia solo lo observa y se pregunta desde cuándo Eugene ha comenzado a dirigirse a ella de una manera tan casual. Aún así, menciona que ella sigue siendo la princesa. Es entonces que él le da una sonrisa y sonrojada Libertia dice para sí misma que dejará pasar aquello por el momento. Una vez entran al lugar ambos se preguntan dónde está Cain, pero sin importar lo mucho que ella y Eugene recorrieron la biblioteca buscándolo, no lo encontraron. Ella comienza a preguntarse si acaso él ha vuelto a su oficina, pero concluye que eso no puede ser ya que está de vacaciones. Es en ese instante que descubre una puerta semiabierta cerca de ella. Tras asomarse, Libertia finalmente encuentra a Cain y cubre su boca evitando hacer ruido mientras admira lo atractivo que él se ve cuando está concentrado. Detrás de ella Eugene pregunta qué es lo que sucede y Libertia rápidamente se voltea hacia él pidiéndole que haga silencio. Tras esto ella sujeta su manga y mientras lo arrastra Eugene pregunta por qué se están yendo sin el duque. Entonces ella le dice que no quiso interrumpirlo y con una sonrisa pregunta si ese no es el objetivo de unas vacaciones. Internamente ella piensa en cómo él se veía tan tranquilo y concentrado que no quiso arruinar aquella bella escena. Ya fuera de la biblioteca, Eugene pregunta si en verdad es así y tras eso le dice que aún así ellos deberían dar un paseo. Libertia observa con atención la sonrisa cálida de Eugene y menciona para sí misma que no recuerda que él se expresara de aquella forma tan suelta. Aliviada por esto y feliz al pensar en cómo Eugene parece escapar lentamente de su rol en la historia original, le responde con una sonrisa que aquello suena bien. Sin embargo, ambos son interrumpidos cuando alguien llama su atención y cuando Libertia se voltea descubre al duque Cain justo detrás de ellos. Ella pregunta qué está haciendo él allí y con lo que parece ser nerviosismo Cain responde que la vio irse. Sorprendida de esto, ella le dice que fue a buscarlo para ir a tomar aire fresco, pero lo vio muy ocupado, y con una sonrisa le pregunta si acaso eso le molestaría. Evitando su mirada y con rubor en sus mejillas se le responde que para nada. Ante esto ella solo piensa en lo tímido y lindo que es. Libertia dice que eso es un alivio y tras preguntarle qué le parecería ir con ella y Eugene a caminar, menciona que uno debe divertirse en sus vacaciones. Cain se queda en silencio unos segundos y luego le responde que sí. Tras eso se nos cuenta que los tres caminaron juntos por el jardín y que cuando Libertia sugirió que se sentaran a descansar un momento Cain se negó. A pesar de eso y pese a que ella creyó que él estaba molesto, al final Cain se quedó a su lado observándolos y ella se relajó al verlo sonreír, ya que él parecía estar disfrutando el momento. Es entonces que Libertia recuerda cómo en la historia original Eugene odiaba y desconfiaba del duque, pero ahora parecía que él se veía feliz de que Cain estuviera allí. Ya al anochecer, nuestra protagonista menciona que la pasó muy bien y que él parece un buen hombre. Eugene le pregunta si se refiere al duque y menciona que seguramente ella sea la única persona que describa a Cain de esa forma. Ella le responde que incluso si es así, a sus ojos él se ve como una persona agradable. Ante esto Eugene ríe y menciona que ella ciertamente es un poco extraña. Por otra parte, se nos cuenta que los rumores sobre Libertia seguían rodeando el palacio, desde aquellos que decían que la princesa estaba muriendo hasta que el emperador iba a desterrarla, pero incluso así, aquellos rumores no llegaban a la princesa. Entonces una sirvienta llega a la habitación de Libertia y le pregunta si desea beber té caliente antes de ir a la cama. Ella le responde que sí y le agradece. Luego ella le dice que ya ha trabajado mucho ese día, por lo que le pide que descanse. La sirvienta le agradece por esto. Tras eso vemos a Rini, quien tras presenciar aquella escena piensa en cómo ha estado preocupada de que la princesa escuchara alguno de los rumores, y se pregunta si ella estará bien. Pero tras notar cómo se ve relajada, Rini dice para sí misma que quizás se preocupó demasiado. Es entonces que Libertia menciona en voz alta que verdaderamente el mundo es muy hermoso, casi como si fuera un sueño. Las sirvientas la observan con atención cuando ella dice que, si aquello es un sueño, ella desearía no despertar. Con preocupación, Rini se pregunta a sí misma por qué la princesa está diciendo todo eso tan de repente y si acaso su salud ha empeorado de nuevo. Con tristeza se dirige a ella con la idea de reconfortarla, pero se detiene cuando la princesa menciona que, de ser posible, le gustaría dejar algo atrás. Por otro lado, Libertia piensa en cómo si bien pasa todo el día con dos hombres muy hermosos, es una lástima que ni siquiera pueda tomar una foto de ellos. Es por esa razón que dice en voz alta que desea comenzar a escribir un diario. Luego ella se voltea para llamar a una de sus sirvientas, pero descubre que su habitación está vacía.
Minutos después vemos como en otra parte del palacio las sirvientas van con la mucama principal y le cuentan que la princesa quiere escribir un diario para dejar algo luego de su muerte. Rini comienza a llorar mientras la otra chica menciona que si bien no quiere preocuparse mucho, escucharla decir eso la puso muy nerviosa. La mujer intenta tranquilizarla mientras se pregunta a sí misma si los rumores sobre su muerte son reales y tras unos segundos dice que intentarán hacer lo mejor que puedan para ayudar a la princesa. Entonces volvemos con nuestra protagonista, quien sonríe al haber recordado a una Libertia de 7 años que le gustaba mucho estudiar. Mientras se estira piensa en cómo tuvo un sueño tan bueno y descansó tan bien que ya no tiene ganas de seguir durmiendo, por lo que decide ir a caminar por los jardines del castillo. Al llegar a una fuente menciona que aquel lugar es incluso más bello durante la noche y que debería ir allí más seguido. Tras eso piensa en cómo ya lleva un mes allí, que todavía no ha podido salir del palacio y que el tiempo avanza muy rápido. Menciona que ya estaba preparada para irse y conocer a los personajes que hay fuera, pero Rox la convenció de quedarse. Ella piensa en lo mucho que él exageró aquella vez y sin poder evitarlo dice en voz alta que quiere salir pronto de allí. Es en ese momento que escucha un ruido a su lado y cuando se gira descubre a Cain entre unos arbustos. Ella se sorprende por esto y menciona que no esperaba verlo allí. Luego ella se acerca a él y Cain se nota nervioso. Internamente Libertia piensa en cómo él usualmente solo la mira en silencio, pero aún así piensa que él sigue siendo un hombre muy hermoso y que no le importa si es ella la que debe iniciar la conversación la mayoría de las veces. Tras esto ella le sonríe y menciona que la noche es muy bonita. Entonces Libertia recuerda cómo en la historia original Cain se encontró con Ariel llorando en su camino a resolver asuntos de trabajo y él no pudo ignorarla. Resulta que ella estaba llorando porque se cortó el dedo con una hoja de papel, cosa que hizo reír a nuestra protagonista por lo ridículo de la situación. Ella piensa en cómo a pesar de que Cain siempre fue un hombre serio, en realidad él era muy inocente, aunque supone que la oscuridad en su corazón se debía a que él era mitad vampiro, y se pregunta si esa es la razón por la que él siempre se veía deprimido. Por último recuerda cómo Cain tuvo un oscuro final que él nunca quiso. Internamente menciona que le preocupa que el príncipe heredero lo hiera tal y como en la historia original si ella se va. Volviendo al presente, Libertia le dice que sin importar que resulte herido, él no puede morir. Cain pregunta a qué se refiere, ella evita responderle y menciona que solo le gustaría que él se mantuviera a salvo. Él se queda en silencio unos segundos y luego le pregunta si podría contarle una historia. Ella le responde que sí. Él comienza a decir que un día nació un niño que nadie quería y que tuvo que crecer por sí mismo y sin la ayuda de nadie. Menciona además que no tenía amigos y que para ese niño la calidez de otra persona era un lujo que nunca tuvo. Sin embargo, un día aquel chico consiguió un amigo y por primera vez en su vida él aprendió la felicidad de estar con alguien, por lo que rápidamente se apegó a esa persona. Pero luego de un tiempo ese amigo le dijo al niño que dado a que había sido su amigo tal y como él quiso, ahora él debía darle su sangre, su carne y su corazón. Ante esto, inocentemente el niño aceptó ya que al final era un favor para su único amigo. Y no fue hasta mucho tiempo después que se dio cuenta que aquel amigo solo lo estaba usando. Tras esto Cain le pregunta a Libertia qué piensa sobre aquella historia, y sin estar segura de sobre qué es todo aquello, ella le responde que piensa que aquel niño debería alejarse antes de que le roben su sangre, su carne y su corazón, y que desde el principio él no debió aceptar eso. Ella continúa diciendo que un verdadero amigo nunca pediría algo así. Cain solo la observa en silencio unos segundos y luego menciona que al día siguiente él y Eugene la acompañarán. Dándole una reverencia él le dice que sin importar lo que pase cumplirá con su deseo de salir del palacio. Sin más que decir él se despide diciendo que ya se verán al día siguiente y se retira. Libertia lo observa mientras piensa que, si bien no está segura de que fue todo aquello, le agrada que él sea tan considerado con ella. Finalmente, al día siguiente se nos cuenta que Rox y Ripley se rindieron ante la persuasión de Cain y Eugene, por lo que el doctor solo le pidió a Libertia que vaya con cuidado. Ante esto ella solo corrió hacia él para abrazarlo y agradecerle. Es entonces que ella ve a sus dos hombres favoritos y tras pedirles que se acerquen rápidamente los abraza a los dos. Ellos se sorprenden por esto, pero rápidamente aceptan su abrazo. Eugene le pregunta si en verdad está tan feliz y ella le responde que por supuesto. Luego de esto ella les pregunta si en verdad la acompañarán y ellos le dicen que sí. Tras esto Libertia se dirige a Emma y le pide que por favor traiga algunas ropas casuales para ellos. Unos minutos después vemos como Cain y Eugene ya están vestidos como personas del pueblo y no como caballero y duque. Internamente Libertia se emociona por esto y menciona lo mucho que le encanta verlos así. Eugene dice que la ropa es perfecta y Cain menciona que de hecho es muy práctica.
Tras esto, Eugene le cuenta a Libertia que el día anterior Cain fue muy insistente con Rox para que la dejen ir. Ante esto el duque solo se queda callado y Libertia se pregunta por qué se ve tan nervioso, pero luego se da cuenta de la manera en la que él se sonroja y que en realidad solo está avergonzado. Ella piensa en lo encantada que está de ver cómo un hombre tan serio como Cain sonríe de una manera tan tímida, y sin poder evitarlo dice que aquello es demasiado y repentinamente se tambalea hasta caer al suelo. Rápidamente Rox y Emma aparecen en su vista mientras ella sigue pensando en que gracias al duque su corazón se despertó, y que ciertamente la hizo reaccionar para centrarse en salvarlo. Es entonces que Cain aparece frente a ella y le pregunta con preocupación si se encuentra bien. Recuerda dar like, dejar un comentario y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.